CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Es martes 21 de junio de 2011. Saludos a los cibernautas que están con nosotros a través del www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes en Canal 25 que nos ven a las 9 de la noche, también a los radioescuchas que están con nosotros en el grupo de Utris Radio, GD Radio. Pueden enviar sus comentarios si ustedes lo desean. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Este martes damos seguimiento al proceso de reordenamiento que se desarrolla en la capital y que ha significado desde ya un fuerte encontronazo entre la Alcaldía de San Salvador y el Ejecutivo. En el centro de la disputa se encuentra la calle Rubén Darío. Este día queremos conversar con Carolina Ramírez. Ella es la directora general de Desarrollo Municipal de la Alcaldía de San Salvador, en torno a la visión de esta problemática que atañe también desde luego a la alcaldía, pero que también el Ejecutivo se ha introducido a través del subsecretario de Desarrollo Territorial, el señor Guillermo Galván. Carolina, bienvenida, es un gusto. Muy buenos días, gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a toda la audiencia a través de este medio tan de avanzada y en el que ustedes, pues no hay duda, están abriendo brecha. Perfecto, gracias Carolina. Para comenzar, sobre el tema de la calle Rubén Darío, el subsecretario de Desarrollo Territorial, Guillermo Galván, estuvo con nosotros el pasado viernes y bueno, desarrollamos la entrevista justamente sobre este tema y sobre los proyectos que ellos tienen. Y él ha confirmado en este espacio que hay decisión de ordenar por lo menos 2 cuadras de la Rubén Darío y que se ha tomado la decisión a nivel ejecutivo de poder buscar los fondos para iniciar con ese proceso. Quisiera saber un poco su opinión en términos generales para que vayamos entrando a los detalles y un poco qué es lo que está pasando entre la alcaldía y el Ejecutivo. Bueno, básicamente este es un tema que se comenzó a hablar hace aproximadamente 2 meses con el Ejecutivo a través del subsecretario de Descentralización y justamente nosotros le planteábamos a él que como municipalidad tenemos un plan que tiene acciones de corto, de mediano y de largo plazo y que la Rubén Darío no es una de las arterias que esté en los planes de corto plazo, sino está prevista aproximadamente para realizarse a finales del próximo año o inicios del 2013. En ese sentido, el subsecretario nos decía de que ellos tenían algún interés porque existía la posibilidad de que por esa calle sea la el principal acceso del Metrobús, que el gobierno ahora le llama Citrams, pero es un proyecto que a nosotros también nos interesa mucho y en ese sentido decidimos sumarnos, llegar a la mesa, escucharlos, conocer los objetivos y ver cómo articulábamos eso con nuestros propios planes. Todo muy bien hasta que conocimos la propuesta que es la de construcción de módulos sobre una de las vías de la calle, sobre Bien, un carril. Vamos por parte, Carolina, porque hay un punto que me interesa. Por lo que yo le entendía, lo que nos planteó el señor Guillermo Galván la semana pasada, es que lo que ellos les había quedado claro es que la alcaldía de San Salvador prácticamente no tenía planes de cómo abordar el tema de la Rubén Darío. Usted me está diciendo de que sí lo estaban viendo, pero no en el corto plazo. Claro. O sea, sí ha habido decisión de la alcaldía de San Salvador de entrarle a la problemática de las ventas en la Rubén Darío. No solo en la Rubén Darío, nosotros tenemos previsto una intervención en toda la ciudad y principalmente en el centro histórico, que es el que está en este momento más abarrotado, dijéramos, de ventas. Nuestro plan para este periodo es llegar a un 53% de liberación del espacio público. A la fecha, con 15 intervenciones de ordenamiento, de las cuales 11 han sido voluntarias y 4 hemos tenido que hacer alguna actividad de carácter forzoso, hemos liberado en este momento prácticamente el 40% del espacio público ocupado por ventas informales, es decir, de 309 cuadras que estaban ocupadas al llegar esta administración, en este momento hemos liberado 118 cuadras. ¿De qué sectores estamos hablando específicamente? Bueno, la estrategia de ordenamiento de la municipalidad tiene una estrategia que va de la periferia al centro y que busca liberar también áreas estratégicas para la ciudad, para el crecimiento y desarrollo de la ciudad. En ese sentido, hemos iniciado de la periferia al centro. ¿Por qué? Porque las ventas informales crecen del centro hacia afuera y están comenzando
a inundar una gran cantidad de colonias que no han tenido características de ventas informales y así se han ido expandiendo. Entonces es como una estrategia de contención, pero al mismo tiempo estamos buscando zonas que son claves para el desarrollo del municipio, como por ejemplo la Juan Pablo, que es donde iniciamos, porque ya la ciudad no tenía un acceso libre de oriente a poniente por el lado, dijéramos, norte. Todas las arterias del centro de San Salvador están totalmente obstaculizadas y la Juan Pablo era la única que quedaba. Sin embargo, a la altura del parque infantil comenzaba a estrangularse. Entonces se tomó la decisión de tomar la medida correctiva de inmediato y sobre todo también rescatar el parque infantil, que muchas personas ya no lo reconocían como parque infantil. Sí, sí. Eran dos temas. Aunado a eso, el hecho que dentro de los planes en el eje de movilidad del plan estratégico de la municipalidad, tenemos el paso del Metrobús justamente sobre la Juan Pablo II. Bien, creo que eso merece un apartado especial más adelante, de todo este tema del Citrans, Metrobús, porque al final de cuentas confluye, ¿no? Pero entonces, para cerrar este segmento, sí ha habido decisión de la Alcaldía de San Salvador de intervenir sobre la Rubén Darío. Sí. No es que se han quedado ustedes ausentes y ante eso entonces el Ejecutivo ha decidido entrarle al problema. Exacto, sí hay una decisión, lo que sí tenemos es una medida de mediano plazo que implica tener una alternativa viable para ellos. El número de vendedores es muy grande y por esa razón necesitábamos más tiempo para ofrecerles la mejor alternativa. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos con más de la entrevista en línea. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Este día nos acompaña en nuestros estudios Carolina Ramírez, directora general de Desarrollo Municipal de la Alcaldía de San Salvador, y estamos conversando sobre el proceso de intervención sobre la calle Rubén Darío, concretamente. Claro que hay otros proyectos alrededor de esto, pero concretamente Rubén Darío. Entonces, Carolina, le consultaba en el segmento anterior, usted me decía sí ha habido planes de intervención, pero no en el corto plazo en la Rubén Darío. Creo que es interesante porque usted me mostraba en el corte comercial un mapa de las áreas en las que está interviniendo ya la Alcaldía de San Salvador. A lo mejor sí lo puede demostrar y nos explica un poco más dónde se ubica la Rubén Darío ahí y cómo es que ustedes piensan entrar a eso. Con mucho gusto. Bueno, como decía, nosotros tenemos un plan que tiene acciones de corto, mediano y largo plazo. Estamos casi finalizando aquellas que fueron planificadas desde el 2009 en el corto plazo, que es todo lo que tenemos en el mapa en color azul. Prácticamente todo lo que tenemos en color azul, esto ha sido ya intervenido por la municipalidad. Aquí estamos solo hablando del centro histórico, pero también tenemos otras calles. ¿En la parte azul hay ventas o ya no hay ventas? No, ya no hay ventas. Ya no hay ventas. Aquí tenemos el área de la Juan Pablo II, que está totalmente libre, la calle Arce, la tercera, toda esta parte que ya está libre. La parte amarilla es lo que nos queda pendiente. Estamos hablando de 146 cuadras. Hemos liberado hoy por hoy un total de 118 cuadras y dentro de lo que está pendiente del corto plazo todavía tenemos pendientes 45 cuadras, que es lo que está en azul profundo. ¿Dónde se ubica la Rubén Darío en el cuadro? La Rubén Darío justamente es esta, que está acá paralela a la calle Arce, y si vemos son alrededor de 2, 4, 6, 8, 10, 12 cuadras, 16 cuadras. Con la subsecretaría lo que se ha hablado son 2 cuadras y estamos hablando ahí de 780 vendedores.
pero nosotros de intervenir la calle Rubén Darío, la queremos intervenir de forma integral y completa, de manera de generar una vía de acceso completa de norte a sur sobre la Rubén Darío. Eso implicaría que tenemos que buscar soluciones para prácticamente 2.000 vendedores. Perfecto. Carolina, pero entonces, ¿dónde comienzan las diferencias de visión o de opinión que hay entre la Alcaldía de San Salvador y la Subsecretaría de Desarrollo sobre el tema de la Rubén Darío? Porque lo que uno percibe es que ya hay un conflicto clarísimo entre las dos instancias. ¿Qué es lo que está pasando? Básicamente yo creo que es un problema de planificación. Nosotros tenemos un plan estratégico que en el que se enmarca la parte de ordenamiento y que tiene que ver con otros aspectos también, seguridad, convivencia. En el caso de la subsecretaría, no tiene este tipo de planes. Primero, no es su competencia, es una intromisión en una competencia municipal. El Código Municipal y todas las leyes le dan la competencia a la municipalidad, no así al gobierno central. En tal sentido, no hay nadie en el gobierno central que sepa cómo hacer esto. No conoce el ambiente, no conoce la idiosincrasia de los vendedores, no conoce toda la problemática que existe alrededor de los vendedores, y no es posible que en 2 o 3 meses ellos pretendan conocer una problemática que nosotros llevamos años estudiando y buscándole las soluciones. Entendemos que esto ha nacido a raíz de poder implementar el Metrobús, pero la verdad es que debieron haber consultado primero con la municipalidad si era factible esto en un mediano plazo o en un corto plazo. Lamentablemente, pese a que nosotros lo hemos conversado y hemos dicho, estamos totalmente de acuerdo en el ordenamiento y lo tenemos previsto hacer como municipalidad, está en nuestro plan, sí. Pero en el mediano plazo. Queremos adelantarlo, muy bien, adelantémoslo, pero hagámoslo bien de una vez. Ajá. Vámonos a una solución integral y definitiva, porque dejarlo sobre uno de los carriles de la calle no es la mejor solución, no es solución. A ver, pero Guillermo Galván nos decía acá en el espacio, Carolina, por ejemplo, él decía que las aceras pertenecen a la comuna, pero que la calle al Viceministerio de Transporte, porque dice las aceras es competencia de la alcaldía y las calles al Viceministerio. Y hace referencia, por ejemplo, al artículo 203 y 206 de la Constitución de la República y el artículo 1, artículos o numerales 1 y 15, si no mal recuerdo, en donde dice él que se plantea la necesidad de coordinación entre el gobierno municipal y el gobierno central. Y la ley nos manda también en el Código Municipal, nosotros tenemos el mandato de que de coordinar el transporte público, de que debemos de coordinar el transporte público en concordancia y en coordinación con el Viceministerio de Transporte. Ahora, lo mismo perdón, dice la ley de transporte. De acuerdo, pero entonces, ¿en qué está la diferencia? Porque cuando se habla de que las aceras es competencia de la alcaldía y del Viceministerio, ¿son las calles? Sí, ese es en términos de quién hace qué. Nosotros hacemos las aceras, las reparamos, vemos que estén en buenas condiciones. El Viceministerio debe de hacer las calles, pero solamente hay una instancia que tiene competencia en la regulación del comercio en vía pública, y esas son las municipalidades. O sea, aquí no estamos hablando de quién tiene la calle y quién la acera, estamos hablando de quién es la instancia competente para regular el comercio en la vía pública, y eso solo lo tienen las municipalidades por ley. Ahora, ¿pero qué van a hacer ustedes entonces si están claros de que hay una intromisión y hay una violación ¿qué sería? A la soberanía del gobierno municipal. A la autonomía municipal. A la autonomía, de acuerdo. Bueno, básicamente aquí nosotros estamos buscando siempre tender esos lazos de coordinación y generar armonía. Hemos hablado con el subsecretario, le planteamos nuestra imposibilidad de aprobar la construcción de módulos porque nos lo prohíbe la ley. El Código Municipal es muy claro, prácticamente nos prohíbe totalmente a nosotros poder dar una autorización para vender, para poder permitir, autorizar, construir infraestructura en la calle, en las calles y en las aceras. Básicamente dice el Código Municipal en el numeral 23 del artículo 4 que en caso de calles y aceras deberá garantizarse la libre circulación sin infraestructura y otras construcciones que la obstaculicen. No nos da espacio. Y más adelante la ley de mercados, de nuevo, vuelve a decir que no se permitirán dichas ventas, hablando del comercio informal, en el artículo 53, no se permitirán en aceras ni calles públicas. O sea, son leyes las dos de la República que nosotros estamos obligados a cumplir. La ordenanza reguladora del comercio en el espacio público de la Alcaldía de San Salvador
también nos dice que en el artículo 15 queda prohibido emitir permisos para ejercer el comercio en el espacio público de aceras de los monumentos históricos, en edificios declarados patrimonio cultural, en plazas, en parques, en ejes preferenciales vehiculares, en calles y aceras, y luego asimismo se prohíbe otorgar permisos para desarrollar actividades que contravengan la Constitución, las leyes y ordenanzas. Es decir, la ley a nosotros no nos lo permite. Nosotros lo que sí hemos llegado a un acuerdo con el viceministro, con el subsecretario, sí. es que si los vendedores se autoordenan en sus condiciones en la acera, en la calle, pues bien, nosotros en la búsqueda de una solución integral y definitiva que buscaríamos acelerar, pues no tendríamos ningún inconveniente. Ahora, pero el subsecretario está hablando de módulos que son provisionales, tampoco está hablando de que se vayan a quedar de forma permanente. O sea, es decir, ni siquiera a pesar de que los vendedores dijeran aceptamos esas condiciones y aceptamos el hecho de que nos vamos a quedar provisionalmente en ese lugar, a pesar de eso ustedes no podrían autorizar. Si hubiera un convenio que es temporal, que se dicen los tiempos exactos, nosotros tendríamos que verlo con el Consejo Municipal, si se puede autorizar, pero recordemos que lo que nos prohíbe a nosotros, la ley es permitir la construcción de infraestructura. Entonces, eso es lo que nosotros no podríamos, en este momento nos vemos limitados, pero igual seguimos negociando. El subsecretario decía ayer que han repensado, que lo han pensado mejor y que piensan que darse 2 semanas más para seguir analizando el tema. Entonces, esperamos que en esas 2 semanas logremos algún acuerdo. Bien, vamos a otra pausa, volvemos con más. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bien, Carolina, explícanos entonces en qué parte se encuentra en este momento en el tema de coordinación entre la alcaldía y el Ejecutivo. Es decir, sobre todo porque Galván nos decía de que había decisión de entrarle a las primeras 2 cuadras, que incluso se les había ordenado a las diferentes instancias que se pueden involucrar en esto a conseguir los recursos, que si no mal recuerdo el dato eran cerca de $450,000 que se requerirían, decía él, para entrarle a esas 2 cuadras. Sí, básicamente entendemos que la semana anterior ellos conversaron de manera unilateral con los vendedores y les decían de que iban a tener un costo cada uno de estos módulos de $875, a lo que no estuvieron de acuerdo los vendedores. Yo el día de ayer conversé con el subsecretario y me decía que lo habían pensado mejor y que se iban a dar un espacio más para seguir analizando el tema. Nosotros le pedíamos pues que se hiciera esa coordinación con la municipalidad, puesto que, como dije anteriormente, la única instancia coordinadora del comercio en el espacio público son las municipalidades. En ese sentido, quedamos pendientes de una próxima reunión para poder seguir analizando el tema y ponernos de acuerdo. Desde su punto de vista, ¿cuál es la salida más factible que se puede dar en términos ya de que haya disponibilidad de coordinación entre las 2 instancias? ¿Qué sería, por ejemplo, la salida más viable? Bueno, nosotros hemos entregado a la subsecretaría un listado de 11 inmuebles que son del gobierno, que cumplen con los requisitos para poder ser utilizados para ventas informales y que tienen potencial comercial y que perfectamente podrían adecuarse en un corto plazo. En 3-4 meses podrían estar listos.
También le hemos dado un listado de espacios, de edificios que son propiedad privada y que hay disponibilidad de venderlos. ¿De cuáles estamos hablando, por ejemplo? Por ejemplo, el edificio de la Lotería Nacional, edificio de la Lotería Nacional. También hay un edificio del Fondo Social para la Vivienda. Hay varios edificios ahí que son del gobierno. En lo privado, por ejemplo, hay cantidad de edificaciones que han llevado propuestas tanto, y ahora ya la subsecretaría también se las han llevado, y dentro de eso está el edificio Simán, que también nosotros creemos que haciendo una buena coordinación, los docentes, gobierno central y local, podríamos llegar a poder adquirir ese inmueble. Pero eso implicaría la compra de los inmuebles. La compra o arrendamiento. Nosotros hasta ahora tenemos 6 nuevos centros comerciales abiertos como alcaldía, y lo hemos hecho bajo la figura de arrendamiento, con promesa de venta, porque estamos también haciendo la negociación para futura compra. Pero igual podría procederse en este caso. Si hay una garantía institucional como es la municipalidad, o si se quiere en algún momento el gobierno, perfectamente puede hacerse. Si nosotros planificadamente, coordinadamente, decimos, bueno, definimos el inmueble que vamos a mejorar, que se va a adecuar, lo trabajamos, eso se puede hacer en 3-4 meses y podríamos tener una solución definitiva. Hoy por hoy, si aceptamos los módulos, los vendedores van a seguir en las mismas condiciones, sin agua potable, están preparando alimentos en condiciones totalmente antihigiénicas, sin baños, utilizando el tragante o utilizando la cera para hacer sus necesidades. Es decir, las condiciones siguen siendo las mismas. ¿Por qué no esperar 3-4 meses más y ofrecer una solución definitiva e integral en la que todos salgan satisfechos? Díganos, pero entonces, con esas medidas sí es posible responder casi de inmediato a esta situación, es decir, pero una vez que ustedes entren coordinados. Exacto. Pero esa es la coordinación ejecutivo Alcaldía de San Salvador. Exacto. Pero con los vendedores saben perfectamente que ellos van a cambiar el estatus, si le podemos llamar así, de vendedores informales a vendedores formales. Así es. Bueno, en este momento los vendedores que han sido reubicados por el ordenamiento de las arterias que ya se intervinieron han estado en diversos lugares, y muchos de ellos pues presentan su satisfacción claramente, porque no solo están en mejores condiciones, sino que también están teniendo ventas que en algunos casos no se las imaginaban. Uno de los temas más importantes para ellos, por ejemplo, ha sido el tema de tener servicios sanitarios, algo que nunca habían tenido en todos los años que han estado ahí. Aparte de eso, el hecho de que les hemos dado como posibilidad que solo paguen $1 mensual durante los primeros 6 meses, mientras ellos se adecúan sus nuevos negocios y mientras tiene el negocio posibilidad de despegar en el nuevo lugar. Pero el $1 mensual únicamente por el espacio, el uso de agua y de todo lo demás es aparte. Todo lo demás lo asume la municipalidad. Ellos solo pagan $1 mensual. La municipalidad les proporciona el local, la energía eléctrica, el agua potable, todos los servicios. Bien, vamos a otra pausa, ya volvemos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Carolina, explíquenos, ¿cómo se convence a un vendedor que ha estado por 20, 25 años en la informalidad y que ha hecho su negocio, su forma de vida en la calle, literalmente en la calle,
de que es mejor entrar a este proceso de formalidad. O sea, ¿cuál es la ventaja que pueden tener ellos? Porque yo le preguntaba hace un momento, bueno, veíamos testimonios de algunas personas que decían, dentro de los edificios no estamos vendiendo igual porque la gente no está llegando dentro de los edificios. Claro, en la calle la persona iba de paso y ahí compraba cualquier cosa, pues. Pero entonces, ¿qué hace la diferencia? Es decir, ¿cómo puede convencerse el vendedor de que es mejor la formalidad? Bueno, básicamente es un tema de cultura tanto del vendedor que tradicionalmente ha vendido en la calle y él está acostumbrado a las inclemencias del tiempo, a todo tipo de incomodidades y no se visualiza él teniendo una condición más cómoda. Hasta que ya está en el nuevo local, él ve la diferencia y dice, bueno, ¿cómo pudimos estar en estas condiciones? Tenemos testimonios de personas que, por ejemplo, porque han entrado, recordemos también al sistema de mercados, que decían, yo nunca voy a entrar al mercado y ahora están en un mercado y dicen, no sé cómo nosotros pudimos tanto tiempo estar afuera. Creo que la conducta, de acuerdo a cómo ellos van viviendo, el momento va cambiando. ¿A qué se exponen, por ejemplo, fuera? Fuera se exponen al tiempo, a la lluvia, al sol, al humo de los autobuses, a que venga un carro y choque contra su negocio. Pero usted me contabilizaba, por ejemplo, del gasto económico, por ejemplo. Luego tenemos todo lo que ellos pagan. Le pagan una cuota a la asociación a la que pertenecen porque lamentablemente son las asociaciones de ciertos pseudolíderes los que dicen que los que se han apropiado de la calle y los que venden el espacio. ¿De cuánto es la cuota mensual que pagan en promedio? Por ser miembro de la asociación, el mínimo que pagan son $10 mensuales. Luego pagan vigilancia que oscila entre 10 y $20 mensuales por la vigilancia privada que también la maneja la asociación. Luego pagan las extorsiones que pueden ser renta diaria, renta semanal o renta mensual, dependiendo del tipo de negocio, que eso puede andar entre $50 y $200. ¿Tan alto? Tan alto, así es, dependiendo del tipo de negocio. Luego se exponen a que llegue cualquier delincuente y también los amenace y haga cualquier tipo de abuso con ellos. Luego tenemos el problema de que nunca va a ser de ellos, sin embargo le compran. Ese espacito de 2 metros llega a costar hasta $10,000. Nosotros hemos tenido en nuestras manos escrituras públicas donde ellos están vendiendo o traspasando el uso. Una que me llamó muchísimo la atención era una escritura donde tenía derecho de retroventa y decía en el testimonio de la escritura que se lo vendía en $10,000, pero que cuando en 18 meses tenía que devolverle el negocio y pagarle $8,000 más. O sea, estaba esperando que en 18 meses le produjera $18,000 y lo explotara, le produjera esos $18,000 para pagarle al supuesto propietario y además le diera las ganancias necesarias para que esa persona hiciera su vida, ¿verdad? Pero me está hablando de que un documento legalizado con abogado. Legalizado con abogado. ¿Cómo un abogado se atreve a certificar una cosa como esta? Es parte de las cosas que nosotros estamos pidiendo, si se puede hacer algún tipo de reforma, porque cuando nosotros consultamos dicen, no es ilegal porque el abogado lo único que hace es dar fe que se han puesto de acuerdo 2 personas. Sí, pero sobre lo que se han puesto de acuerdo es ilegal y no debería de hacerlo, está vendiendo un espacio público. Sí, igual se pueden comprar armas, se puede comprar droga, entonces... Va a ser legal, o sea... Ajá, exacto, porque hay 2 personas que se pusieron de acuerdo sencillamente. Exacto, pero tenemos muchísimos casos en ese sentido. Venden cada 2 metros, puede valer entre $6,000 y $10,000, 2 metros de calle de acera. Entonces eso es, claro, el negocio que se está perdiendo, el líder, el que manipula la organización, y eso es a lo que se exponen también los vendedores. Cuando entran a los centros que la municipalidad les ofrece, lo único que tienen que pagar es $1 mensual por el uso de las instalaciones y todos sus servicios básicos durante 6 meses. Pasado ese periodo, ellos pagan 12 centavos por metro cuadrado al mes. Eso quiere decir que estarán pagando alrededor de unos $17 máximo al mes, ya pues esperando que se esté haciendo negocio en ese lugar. Otra ventaja, la mayoría de los mercados capitalinos ofrecen servicios de guardería, servicios de atención médica, todas las revisiones que sobre todo las señoras necesitan, claro. El tema de la manipulación de alimentos, hay muchos cursos sobre manipulación de alimentos. Y ese modelo se replicaría en todos los edificios donde se puedan albergar vendedores. Exacto, ese es parte. O sea, que habría guardería, o sea, que ya hay un esquema establecido para cada centro. Hoy por hoy tienen lo básico,
pero estamos, y servicio de salud que les De acuerdo. llevamos no es permanente en el sitio, sino que cada mes les estamos llevando. ¿Cuáles las son los dos revisiones de ejemplos salud. concretos que tienen ya de cómo están operando de esa manera? Bueno, tenemos el Cine Central, tenemos el edificio Juan Pablo II, tenemos el Mercado San Antonio, que prácticamente se dejó para la reubicación de ventas informales, y los mercados capitalinos, que todos funcionan de esa forma, todos tienen su guardería, todos tienen atención médica para todas las personas que trabajan en el mercado. ¿Y eso lo tiene financiado la alcaldía? Lo financia la municipalidad. Con los recursos que pagan los vendedores. Con los impuestos municipales no alcanza. Hoy por hoy nosotros subvencionamos mucho de los servicios que se dan en los mercados capitalinos, pero estamos buscando cómo hacer justamente más rentables los mercados, en la medida que haya también una mayor cultura de comprar solo en los lugares autorizados, esperamos nosotros que también hayan mayores ingresos. Vamos a la pausa. Ese modelo que están ya ustedes desarrollando en esos centros comerciales, ¿se podría aplicar, por ejemplo, en los establecimientos, en los módulos provisionales en la Rubén Darío? No. Me explica el detalle, vamos a la pausa, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Le consultaba en el segmento pasado, Carolina, si es posible ese modelo que ya aplican ustedes en esos centros comerciales donde se han reubicado vendedores, si es posible desarrollarlo en la Rubén Darío, en esos lugares provisionales. Usted de inmediato me dijo que no, pero explíqueme un poco más, o sea, ¿por qué no es posible? Bueno, básicamente no es posible porque en la calle difícilmente nosotros podemos tener los servicios básicos, servicios sanitarios, agua potable, ¿cómo podemos nosotros poder dar atención adecuada en salud si están expuestos totalmente al humo, al polvo, al sol? De manera que es bien difícil que nosotros ahí podamos brindar ese tipo de servicios. Sin embargo, todos los centros, los mercados, todos en el sistema de mercados, todos tienen este tipo de servicios y estamos buscando brindar este mismo servicio en las nuevas plazas comerciales, que son 6 que hoy por hoy tenemos como nueva oferta a la ciudadanía. Esperaríamos que en la nueva construcción, porque también estamos trabajando en el mediano plazo en la construcción de nuevos mercados, ya a finales de este año estamos poniendo las primeras piedras del Mercado Libertad, el próximo año estaríamos haciéndolo para el Mercado Ula Ula, que ya es para buscar soluciones, por ejemplo, de arterias de las que aún tenemos pendientes para liberar, y esas también tendrían todos los servicios, pero en la calle difícilmente nosotros podemos primero garantizar que el usuario es el mismo. En la calle, usualmente, cuando nosotros llegamos, hoy hay un vendedor, mañana hay otro vendedor. Ese siempre ha sido un tema conflictivo, establecer los censos reales de quienes están en cada cuadra. O sea, no son permanentes, no se quedan Muchos de manera fijo por cierto tiempo. No son permanentes totalmente y muchas veces dependen del líder de la asociación, porque él decide moverlos. Él le dice, hoy te quitas de acá, hoy te pongo en otro lugar. Simplemente lo hace, o sea, obedece. Lo hace y nadie puede oponerse. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en el caso de la Plaza San José, personas censadas, totalmente notificadas con su censo, y a la hora que se llegó
hacer la revisión con los diferentes líderes para ver si alguien de su asociación se había quedado sin una alternativa, decía, no, pero es que este no lo voy a poner ahí, ese lo voy a trasladar a tal parte y aquí en el puesto que él tenía voy a poner a alguien más. Entonces nosotros teníamos que ponernos muy firmes y decirle, no, aquí se va a beneficiar al que estaba en este puesto, el que estaba usufructuando ese espacio, ¿verdad? Pero sí, ellos los cambian y Perfecto. es una cultura totalmente diferente. Ahora, Carolina, volviendo a la Rubén Darío, entonces, en el fondo lo que tienen temor ustedes es, y se lo consultaba yo a Guillermo Galván en su momento, es si lo que se está haciendo no es legalizando la ilegalidad. O sea, ¿ustedes tienen miedo que eso pueda ocurrir? Que entonces a los vendedores estos que han estado en la informalidad y al margen de la ley, ahora de manera legal se les esté diciendo, bueno, se quedan ahí y haya ya una aceptación explícita de la comuna. Son varias cosas. Primero, en principio eso, se está legalizando la ilegalidad. En segundo lugar, hay una intromisión en las competencias municipales. En tercer lugar, se le está quitando autonomía a la municipalidad y eso implica empoderar a los vendedores de que cuando ellos encuentran otro tipo de apoyos, pues ellos van a quedarse haciendo lo que ellos consideran y no cumpliendo las normativas establecidas. Aparte de eso, es el tema de generar caos y generar desorden, porque todos sabemos que cuando se queda un espacio, los primeros 3 meses es respetado, pero posteriormente nos van colocando plásticos, cartones, de manera de expandirse un poco más, van sacando la silla, de manera que el caos regresa. Y ese caos pues va a tener un padre, que en este caso pues sería el gobierno central, ¿verdad? Aparte de lo que ya tenemos. Entonces, nosotros consideramos que la solución debe ser definitiva. Por ejemplo, para comenzar, ¿por dónde habría que comenzar? Si fuera coordinado la alcaldía y el ejecutivo. Por encontrar el establecimiento que pueda albergar a todos estos vendedores. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Encontrarlo, una vez lo encontramos, definimos el proyecto, cuánto tiempo va a tomar el adecuar ese nuevo establecimiento para los vendedores, y una vez tengamos claridad de los tiempos, de las remodelaciones, de la construcción que sea necesaria, entonces fijarnos hacia atrás. Nosotros acostumbramos siempre ver la meta más lejana y luego ver hacia atrás cuáles son todos los pasos que tenemos que hacer, desde definir quiénes son los vendedores que realmente tienen el derecho, el conocer cómo va a ser el modelo de gestión, porque ese es otro tema, cómo va a ser el modelo de gestión, va a ser administrado por los mismos vendedores, va a ser una administración mixta, gobierno municipal, vendedores, va a ser totalmente privado, cuál va a ser el modelo de gestión que va a tener, van a pagar, no van a pagar. ¿La alcaldía no le tiene miedo a entrarle a la Rubén Darío? Es decir, por lo que significa, por la cantidad de ventas, porque hay que buscar una alternativa 3-4 veces más grande que cualquier otro lugar. No tenemos ningún temor, ya hemos hecho acciones grandes como la de los hospitales, como la de la calle Arce. Hay determinación en el señor alcalde, hay determinación en el Consejo Municipal por continuar con un proceso de ordenamiento. Estamos claros que si durante más de 20 años no se ha hecho nada en el ordenamiento de la ciudad capital que todos queremos y que todos deseamos que sea la que merecemos, nosotros no vamos a seguir en ese incumplimiento del deber, tenemos que iniciar los pasos. Y estamos dejando para la próxima administración un proyecto muy bien elaborado en donde cualquier administración que llegue va a poder seguirlo. Indistintamente si cambia la administración o no cambia, nosotros estamos dejando recursos, proyectos diseñados, estamos dejando un plan muy bien estructurado de manera que el proyecto y la ciudad pueda rescatarse totalmente, que redescubramos la capital. Ahora, si la población cree en esto y sabemos que por lo que hemos tenido como apreciación en las diferentes encuestas, la población sí cree en esto, también esperamos nosotros que la población acompañe el esfuerzo y todos procedamos a comprar en los lugares autorizados, que es la mayor ayuda que nos puede dar la población. Y por supuesto esto implica que si el gobierno también quiere y cree en este tema, también nos apoye. Nosotros le hemos pasado una cantidad de inmuebles que pueden traspasarse a la municipalidad y que pueden ser utilizados para este tema, o si nos puede ayudar a gestionar recursos para construir nuevos mercados, pues también nosotros estamos en total disposición de coordinar. Bien, hacemos otra pausa. Cuando regresemos, explíqueme si ustedes perciben dentro de todo esto un alto contenido político o incluso electoral. Vamos a la pausa.
Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, en el fondo, ¿hay o no un alto contenido político electoral en medio de toda esta disputa, Carolina? La disputa concreta entre la alcaldía y el Ejecutivo, es decir, es que hay aspiraciones de ese tipo, es decir, de cómo aprovecharse de una circunstancia o de una corriente que está pasando ahí, que tiene que ver con el reordenamiento y que en términos de encuestas, evidentemente, desde el pasado, pues desde que estaba el doctor Héctor Silva, por ejemplo, le fue muy bien con el tema de ordenamiento, con la población, en tanto la gente percibió de que había cambio en la ciudad capital. Pero entonces, vuelvo, ¿hay algo de cuestión política o electoral? Nosotros quisiéramos creer que no, pero sin embargo todo apunta que sí. El hecho es que cuando nosotros comenzamos a trabajar en este tema, nadie hablaba del tema de ordenamiento. Nadie comentaba el caos que teníamos en la ciudad. Lo vivíamos, pero nos habíamos acostumbrado a ello y todos pensaban que era imposible hacerlo, que no era posible ordenar la capital. Comienza el señor alcalde a trabajar en este tema e inmediatamente comienza primero a atacarse y a decirse que es algo que va a ser imposible, que no lo vamos a poder hacer, que se inicia pero que va a quedar prácticamente solamente en eso, en el deseo de hacerlo. Cuando se ve la determinación y además se ve la aceptación que la población tiene por el tema, comienza a ver esta intromisión del gobierno para querer participar. Y lo vimos, un claro ejemplo fue el ordenamiento del transporte en el centro de San Salvador, que se hizo inconsultamente cuando la ley nos manda a nosotros que debemos de coordinarlo. ¿Por qué? Porque se vio como, primero, la llegada de Obama, pues que no podemos negar que fue el principal motor. Claro, y aunque se ha sostenido, se ha mantenido y realmente se ve que es positivo. Sí, pero lo que sucede es que de igual manera no se planificó. Entonces nos obligaron a todos los que tenemos que trabajar en el tema a correr en menos de 4 días, en el caso de la municipalidad, por ejemplo, a ver las nuevas paradas de buses, a iluminarlas, a reparar las aceras, a ver que hubieran sombras, una serie de cosas que no estaban previstas y que nos obligaron a correr. Pero aparte de eso, se generó más desorden en aquellas arterias que quedaron, que ahora no hay un paso vehicular fuerte, pero entonces se generan más ventas en la calle, ¿verdad? Y si ellos hubiesen hecho una coordinación adecuada con nosotros... ¿Está ocurriendo eso, perdón? Está ocurriendo, en este momento. Claro, ¿En las zonas calles están específicas? invadidas. En prácticamente todas las calles del centro que tenían alto tráfico y que ahora no tienen ese alto tráfico, ha comenzado a haber una invasión de ventas. Es decir, usted está apoyando la tesis de aquellos que decían de que lo que iba a pasar en esto era como la especie de una vejiga, que si usted aprieta en un lado, lo que hace es expandirse para otros. Exacto. Y en el caso del centro, entonces, se sacaron las ventas, Primero se muchas sacó el transporte, pero... se inundó de ventas. Es decir, al no Se fue a la haber nada que periferia. obstaculice, no, las mismas calles donde pasaba el transporte. Al no haber nada que obstaculice el que se asienten esas ventas ahí, las ventas han llegado y se colocan. Es un trabajo increíblemente fuerte de la municipalidad de estar desalojando esas calles todos los días para que Eso no es se permanente. posesione. Es permanente. Nosotros todos los días hacemos no menos de 3,000 movimientos de vendedores que se están ubicando en esas calles. ¿Por qué? Porque no logramos poner ningún tipo de obstáculos previos, hubo una serie de situaciones que pudimos haber previsto. Ahora, con el
las nuevas rutas, las nuevas paradas de buses también se están ubicando nuevos vendedores y de nuevo estamos nosotros corriendo para que no se queden fijos esos vendedores. ¿Y el Ejecutivo ya no se ha metido en esa área? No, en esa área no se ha involucrado, pero a lo que quería hacer referencia es que justamente el mismo ejemplo, totalmente descoordinado, sin planificar, lo mismo sucedió en la Rubén Darío. Se piensa de que se necesita por el Metrobús, pero además yo le consultaba al señor secretario, aclaremos los porqués, o sea, ¿por qué hay tanta urgencia? Si no tenemos claridad que el Metrobús va a pasar sobre la Rubén Darío, sino que hoy se está repensando y probablemente pase sobre la Juan Pablo, ¿cuál es la urgencia de que lo hagamos hoy sobre la Rubén Darío? Es que hay que hacerlo, me dice él, es que lo tenemos que hacer, pero no hay realmente claridad de un porqué. Nosotros sí tenemos claridad que en nuestro plan de ordenamiento es recuperar todo el espacio público que sea posible, pero también brindando ciertas alternativas y teniendo claridad de en qué momento vamos a hacer cada espacio y el por qué un área es más importante que otra para nosotros liberar en un momento. Bueno, pero entonces el proyecto de Metrobús, el CITRANS, como le llaman ellos, sí va. Aparentemente ¿Cuál es la información va, que tienen ustedes? Según la información que nosotros tenemos, ellos debieron haber ya publicado, deberían de haber publicado ya licitaciones, pero están retrasados precisamente porque no definen a dónde es que va a pasar el Metrobús. Todavía no tienen las calles definidas ni tienen dónde serían los puntos de transbordo. ¿Y con la alcaldía entonces qué tienen que hacer? ¿Comunicarles nada más o coordinar? No, tiene que haber, la ley manda a coordinar, sin embargo hasta la fecha no ha habido coordinación. La ley nos manda a coordinar. En el caso pues de la utilización que se está haciendo, nosotros esperamos que no sea un tema político, ¿verdad? Sin embargo, no hay duda de que se está buscando subirse sobre un tema que a la alcaldía y al señor alcalde le ha dado ciertos réditos en aprobación del público y probablemente lo que se quiera pues es un poco quitar esa bandera. ¿Quién es el dueño y quién es el creador de una política de ordenamiento que lleve no solamente el liberar el espacio público, ponerlo a disposición de la ciudadanía, sino que también revitalizar el centro de San Salvador? Porque nosotros, nuestra meta no es tener libres las aceras, ni tener libres las calles. Nuestra meta es revitalizar el centro de San Salvador, volverlo productivo. El centro histórico de San Salvador está totalmente deshabitado, lo único que tiene son ventas informales, es un gran mercado al aire libre, pero ya no tiene habitantes. Según el último censo, la densidad poblacional es 0, y eso pasa porque el desorden expulsó a los residentes y expulsó a la gran empresa y a la mediana empresa. Lo que estamos buscando nosotros ahora es volverlo a hacer habitable, que regrese la vida a ese centro histórico y además que haya productividad en la zona. Para hacer eso necesitamos ordenar. Bien, vamos a hacer la última pausa comercial y venimos al cierre. Volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Carolina, sí me interesa que nos explique rápido en los últimos minutos. Usted me hablaba de otros proyectos en los que ya están ustedes interviniendo, más allá de la Rubén Darío. ¿Qué otras áreas es en las que están trabajando en este momento? Bueno, hoy por hoy, en las acciones de corto plazo que tenemos planificadas, nos queda pendiente la calle de la Amargura y sus calles laterales. Ahí estamos hablando de alrededor de 14 cuadras. Estamos buscando las alternativas, hemos tenido muy buena respuesta por parte de los vendedores, ellos mismos han buscado algunas alternativas, estamos buscando cuáles de estas pueden adecuarse.
También tenemos... Perdone, la calle de la Amargura, ¿cuál es exactamente? La calle de la Amargura va desde la iglesia El Calvario, hasta la iglesia de la Merced. Ah, claro. Entonces son aproximadamente, si vamos en línea, serían 8 cuadras, pero también tenemos los laterales. Entonces, ¿y las dimensiones de ese problema es parecido a la Rubén Darío o es más complicado todavía? Es más complicado porque son muchas más asociaciones, pero son menos vendedores. Y la ventaja es, son 4 asociaciones, de esas 4 con 3 ya llegamos a acuerdos, nos falta una. Y una de las políticas nuestras en ordenamiento es que hasta que el 70% de los vendedores están de acuerdo, nosotros procedemos. Si es posible hacerlo de manera voluntaria, pues lo hacemos de manera voluntaria. Si los vendedores que están de acuerdo en hacer su traslado voluntario dicen no nos queremos mover porque estamos amenazados y vamos a esperar a que ustedes lo hagan forzoso, pues hemos tenido que hacerlo forzoso, pero siempre garantizando que un 70% de esos vendedores ya está de acuerdo. Bueno, pero estos procesos son irreversibles. Es decir, la decisión está tomada de que se va a ordenar en todas estas áreas. Exacto, pero lo que buscamos es que ellos hayan aprobado el sitio al que van. La gran mayoría de los sitios que hoy por hoy hemos abierto nos los han propuesto los vendedores y nosotros lo que hemos hecho pues hacer toda la gestión, adecuarlos y ya ponerlos a disposición de ellos. Ahora ellos nos han propuesto varios espacios que estamos negociando, algunos por el tema del precio no hemos llegado a acuerdos, sin embargo estamos en esa negociación. Nos falta todavía una asociación que no hemos llegado totalmente a acuerdos, pensamos que en los próximos días vamos a continuar la negociación con ellos. Con las otras 3 están ellos de acuerdo en moverse, pero todavía no tenemos el sitio adecuado para poderlos trasladar y eso es lo que nos ha detenido. Aparte de la calle de la Amargura, tenemos también algunos espacios alrededor de los nuevos centros que hemos abierto, como la Juan Pablo II, el Centro Comercial Juan Pablo II y el Cine Central, que tienen en sus alrededores ventas informales. Entonces eso limita que las personas entren a comprar en esos centros. Ahora, ¿están logrando garantizar que las zonas que están siendo despejadas no vuelvan a ocuparse por vendedores informales? Sí, lo hemos logrado. Lo que hemos tenido en algún momento, sobre todo en la Juan Pablo II, es que hay algunas horas en el día que llegan grupos de carretilleros o personas que venden con venta en mano. Pero eso es móvil todo. Es móvil. Y en ese sentido nosotros no hemos sido muy estrictos, porque mientras sea móvil, mientras no haya estructura, claro. Pero sin embargo también lo estamos regulando. Estamos buscando que si esa persona, porque en muchos casos son como sucursales, tienen su puesto en un espacio y ellos salen a vender a otro. Entonces estamos buscando que si ya tiene un puesto, pues no salga. Y también viendo quiénes son esas personas que están haciendo ventas de mano. Tenemos, por ejemplo, el caso entre Juan Pablo II y Parque Infantil, 40 panaderos que llegan de 4 de la mañana a 8 de la mañana. ¿Permanente? Todos los días, de 4 de la mañana a 8 de la mañana. A las 8 de la mañana ellos se van, pero a las 8 de la mañana llegan entonces, también llegan, por ejemplo, la venta de periódicos, ¿verdad? Llega a esas horas. Luego de 8 a 10 de la mañana llegan vendedores de otro tipo, café, personas que andan con productos para el desayuno, pero que son móviles también. Entonces, estamos buscando ese tipo de personas, qué tratamiento darle. Es parte de lo que estamos revisando pero ahorita. Es menos complejo el tratamiento. Mucho menos complejo. Ahora, lo que más nos está complicando en estos sitios que se han liberado es el transporte público. En el caso de la Juan Pablo y Parque Infantil se nos ha hecho una mini terminal justo enfrente del Águila, que liberamos hace muy poco. Ya le hemos pedido al Viceministerio de Transporte que intervenga porque el desorden que generaban las ventas ahora ha sido sustituido por el desorden que generan los buses. Entonces estamos viendo cómo el Viceministerio hace que sea más ágil ese paso para que no nos genere problema. De acuerdo, entonces, bueno, son las partes concretas, ¿eso lo van a desarrollar en los próximos meses? Sí, estaríamos... ¿Está interviniendo? ¿En cuánto tiempo le va a llevar eso? Este año, prácticamente es este año. Nosotros tenemos 2 retos para finalizar esta administración en lo que es temas de ordenamiento público. Uno es el cumplir la meta de tener un 53% del espacio público liberado, esa es nuestra meta para esta administración. 53% del espacio público. Me decía que tienen el 40% aproximadamente. Hoy por hoy ahora tenemos el 40%, estamos hablando de un promedio de 163 cuadras, que es lo que estaríamos dejando despejado durante esta administración. Y el segundo reto es
hacer que funcionen y que sean exitosos los espacios que estamos abriendo. Consolidar esos espacios, consolidar la organización de los vendedores, consolidar la cultura de ellos de vender dentro y la cultura del comprador de entrar a un sitio autorizado. Claro. Entonces en eso estamos empeñados dentro de lo que es el ordenamiento del comercio informal. Y también en el comercio, bueno, es otro tema, hablar también implicaría mucho rato, Sí. hablar del ordenamiento del comercio formal, que también hay desorden en eso, hablar del ordenamiento de otro tipo de negocios como los car wash, De es acuerdo. decir, hay otros temas relacionados. Bueno, con podemos ello. conversar en otra oportunidad. Gracias, Carolina, muy gentil. Gracias a ustedes y bueno, espero dentro de muy poco también tener oportunidad de que hablemos de otros temas que son de mucha Claro. importancia para la ciudad. Bueno, gracias nuevamente. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana siempre a la misma hora.